Aquí comienza el podcast de Luis Curbelo. Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Estos dos versículos de Gálatas, que son un tema en sí, presentan un tema, bueno, son versículos que tienen muchísimo material, son muy extensos en su contenido. Yo he anotado aquí en un cuaderno 7 cosas. Primero, si alguno fuere sorprendido, si se da el caso de que alguien es sorprendido, bueno. Segundo, de asignación de restauradores, los espirituales. Ustedes que son espirituales. No es cualquier persona a quien hay que poner para restaurar a los que son sorprendidos en una falta, sino aquellos hermanos que se caracterizan por tener una percepción espiritual saturada de la palabra y del Espíritu Santo. Tercero, la misión de restaurar. Restaurarle es como una orden imperativa. Si alguien es sorprendido, bueno, hay que restaurarlo, no hay que dejarlo tirado, no hay que dejarlo a un costado. Entonces es interesante en esta misión de restaurar, que se nos adjudica como una orden imperativa, que debemos definir en qué consiste la acción de restaurar. Cuarto, ¿cómo restaurar? El texto dice con espíritu de mansedumbre, no con espíritu de condena, de recriminación, de echar en cara. Sí, imagínate vos, que te dio la oportunidad y mirá cómo me dejaste pegado. Esto lo escuché de un pastor de alto rango. Bueno, tenemos que restaurar con ese espíritu de mansedumbre. Quinto, ¿por qué un espíritu de mansedumbre? Eso nos establece una condición. Pablo aquí dice, considerándote a ti mismo. ¿Por qué? Bueno, el 6 dice, plantea una posibilidad. Tú también puedes caer. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Una vez en una iglesia donde estuvimos, la esposa de un pastor, empezamos a hablar sobre un hermano que estaba dando problemas. La esposa del pastor se puso a gritar y dijo así en un arranque de bronca. Me lo dijo a mí y a los que estaban ahí. El hermano en cuestión no estaba presente. Pero dijo, esos hermanos que andan molestando y haciendo problemas, ¿por qué no se van? Bueno, lo que sucedió fue que el hermano en cuestión se fue. Pero ella también se fue. Es una cosa paradójica. Porque a veces, cuando uno tiene esa condena, que es contrario a lo que dice la palabra, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, entonces corre el riesgo de entristecer al Espíritu Santo. Y el verso 2 dice, bueno, sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Qué significa? Que bueno, que tenemos que sobrellevar a estos hermanos que son sorprendidos en una falta. Y cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Es muy interesante. Hay 3 cositas breves que quiero mencionar, porque este es un tema que da para mucho, pero no quisiera ser extenso. Antes de mencionar esas 3 cosas, quiero decirles que cuando pastoreamos la iglesia 4 de octubre en San José, me cupo el honor de
establecer un vínculo con la iglesia armenia, que tuvo la intención de llevar la carpa Amistad a San José, y este servidor le tocó hacer el enlace con las demás iglesias, porque ellos trabajan con las Iglesias Unidas, y bueno, hicimos la gestión, hicimos la reunión, todo lo que ellos, los hermanos armenios, reclamaban como condición para ir con la carpa, y llegó el día tan anhelado de la campaña. Empezamos un sábado de mañana bien temprano armando la carpa y culminamos el domingo siguiente. Así que tuvimos 2 domingos y una semana entera. Lo que llamó muchísimo la atención en todas las noches de la carpa fue que en la noche del día jueves la carpa estaba repleta de bote a bote. Había gente parada en la estimación de los hermanos armenios que estaban acostumbrados al trabajo en esa carpa. Ellos dijeron que había esa noche más de 600 personas. Cuando se terminó la campaña y nos sentamos todos los pastores representativos de las varias iglesias que colaboramos en ese esfuerzo unido, conversamos sobre esa noche, donde había un hermano armenio que estaba dirigiendo allí. Entonces, una de las conclusiones que sacamos entre todos, bueno, entre todas las iglesias de San José sumábamos en ese momento aproximadamente unas 200 personas, entre todas las iglesias. Pero había más de 600 según los armenios. Y el resto de los 400, la conclusión que llegamos fue que al distribuirnos las tarjetas de los que pasaron esa noche, todos eran creyentes, pero estaban apartados. Todos habían pasado por la iglesia o alguna de las iglesias, pero estaban apartados. Fue un detalle que yo no logré asimilar cabalmente. Pero luego, en el andar del tiempo, uno fue viendo, hemos estado hasta en muchas iglesias como miembros, y vimos una realidad reflejada, que aquel que mete la pata, aquel que es sorprendido en alguna falta, se le cae con todo el peso de la ley y hay pocas intenciones de restaurarlo. Entonces, para corregir un poco esta falta, incluso no es un tema muy común la restauración de los caídos, tenemos que examinar un poco el contenido de lo que Pablo dice, porque ahí da la orden de restaurar al caído. Entonces acá están las 3 cosas. Muchos hermanos retirados y poco interés de recuperarlo. Muchos hermanos retirados, poco interés de recuperarlo. Porque hay una idea que he recogido de muchísimos líderes, que una manzana podrida echa a perder a las otras. Una manzana podrida echa a perder a las otras. Entonces, bueno, como en el caso que mencioné, de ese hermano que estaba dando problemas y la pastora dijo, bueno, ¿por qué no se van? Y después al final se terminaron yendo los dos. Una cosa inusitada. Pero, ¿por qué no restaurar? Isaías 1:18 es un versículo que se usaba mucho antes, pero ahora está en desuso. Y Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y otra versión dice lo siguiente, el mismo texto, Isaías 1:18. Vengan pronto y arreglemos este asunto. Si tus pecados fueren tan llamativos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren al rojo vivo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuál es el mensaje que está oculto en ese texto de Isaías 1:18? ¿Saben cuál es el mensaje? Que Dios quiere que resolvamos las cosas, que arreglemos, que no dejemos las cosas así nomás. Si vengan pronto y arreglemos este asunto, venid luego y estemos a cuenta. Está la intención de Dios de restaurar, de levantar, de arreglar las cosas, de reparar, de hacer de no dejar que las cosas sean igual. Esa actitud nuestra, entonces, mejor que se vaya
porque así no pudre las otras manzanas. Bueno, no es una actitud de Dios, porque Dios tiene la intención de restaurar. Vengan pronto y arreglemos este asunto. Segundo, Pablo dice acá en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Dentro de la ley de Cristo tenemos de su propia boca, de sus propias palabras, la parábola de las 100 ovejas. Un pastor tenía 100 ovejas, se le perdió una, dejó las 99 en un lugar seguro y se fue a buscar la que se había perdido. Luego la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y cuando vuelve es un motivo de fiesta. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de nuestro Señor Jesús, de la ley de Cristo, que Él lo dio todo por buscar una oveja perdida. Conservó en un lugar seguro las 99, pero se sacrificó, se esforzó, sudó, pasó penuria, sufrió para ir en busca de esa sola manzana podrida que se perdió en el camino. Esto nos refleja que en la ley de Cristo está la intención de que nos ocupemos de los hermanos que son sorprendidos en alguna falta y se retiran muchas veces del departamento de la iglesia local. Tenemos que preocuparnos por ello, porque en la ley de Cristo Jesús dejó constancia de que Él se preocupaba por la oveja que se perdió. Y finalmente, una de las razones fundamentales por las cuales debemos restaurar al hermano caído es que son parte de la familia. Son parte de la familia. Pues no hay desnudez en aquel que pierde todo por amor. Estás escuchando el podcast de Luis Curbelo. En el Señor, más bien desnudo es. No olvides suscribirte para no perderte ninguno. No ha conocido que el saber va con una dice Pablo, en la carta a los Efesios, hace hincapié en esa frase. Somos miembros de la familia de Dios. Cuando uno encara a la iglesia o al departamento o la obra local como si fuera una institución, uno es inflexible, porque el reglamento, los estatutos, las normas, las limitaciones son observadas a rajatabla. Es como el que es parte de una institución y no paga la cuota social, entonces al no pagar la cuota social pierde los derechos. Bueno, la iglesia no es una institución, la encaramos como una institución por causa de las ordenanzas que tenemos en nuestro país y nos perfilaron como una institución, pero la iglesia en el Nuevo Testamento es encarada como la familia de Dios. La institución en muchos aspectos es inflexible, pero en la familia, cuando un integrante de la familia quebranta las normas de la familia, trae dolor de cabeza a la familia, trae deshonra a la familia, trae problemas, trae situaciones adversas, bueno, se genera mucha bronca, mucho enojo, mucha desazón, mucha molestia, mucho trabajo, mucho estrés, mucho mal pasar, mucho mala sangre, pero ese integrante de la familia nunca deja de ser parte de la familia. Se le disciplina, se le castiga, pero nunca se le echa para afuera, como a veces hacemos con el caso de un hermano que es sorprendido en una falta y uno lo quita de en medio con esa frase, una manzana podrida echa a perder a las otras. No, señor. Tenemos que intentarlo todo. Me llama mucho la atención lo que el apóstol Pablo citó a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Dice, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11, versículo 10. Cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos de algunos de ustedes que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos
y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Pero mire qué interesante lo que sigue. Mas no lo tengan por enemigo, sino amonestadle como hermano. Son parte de la familia. Y Pablo veía así que había situaciones. Mire lo que presenta acá en el verso 11, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. He comprobado que mucha gente que se convierte, que tiene el hábito de no trabajar o de no ser responsable en lo que tiene que ser responsable, sin embargo tiene una característica común, tiene un gran poder de convocatoria con la palabra. Entonces, entremetiéndose en lo ajeno significa que va y habla y plantea y hace un discurso y despierta emociones, envuelve a las personas, nubla el entendimiento de los que le escuchan, los tiene tan embelesados con su discurso que no les da ocasión para pensar, y después en la conclusión final despierta una reacción favorable para aquel que comete una falta. Tenemos que tenerlo en cuenta. Quizás nosotros no tengamos poder de convocatoria, pero dice la palabra que tenemos que restaurar al hermano caído. Amén. Entonces, querido hermano, en este tema que da para mucho, que no finaliza con este breve devocional, es un tema para seguir estudiando, evaluarlo, plantear algunas definiciones y algunas pautas y intentar restaurar al hermano caído. Otra escritura que Pablo cita a Tito capítulo 3 versículo 10. Al hombre que cause divisiones, abunda en nuestras iglesias esto. Después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. El hombre que causa divisiones. Sin embargo, identificamos a una persona así, lo que dice Pablo, después de una y otra amonestación, entonces sí llegar a una decisión de desecharlo. Después de una amonestación, le hablamos, planteamos, estuvimos con él, pusimos las cartas sobre la mesa, y ahí en ese proceso descubrimos la intencionalidad oculta de esa persona, que Pablo dice, el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Es que uno tiene que llegar al meollo del asunto. ¿Por qué hay una actitud de esta naturaleza? Finalmente, esto pone en evidencia que en el esquema de la vida cristiana, después de la conversión, el paso que sigue no es el discipulado ni mandarlo al instituto bíblico, no señor. Eso es saludable y hay que hacerlo en su tiempo y forma. Pero el paso que sigue a la conversión es la restauración de nuestro pasado traumático. Cuando uno se convierte y hace una perorata bárbara porque viene de un trasfondo, etcétera, y bueno, es una conversión dramática significativa, entonces uno se ilusiona y ya lo manda al instituto bíblico, lo prepara para servir. Pero no nos olvidemos que toda persona que viene del mundo, que se convierte, ya no solamente el Señor perdona sus pecados, sino que tiene que tratar con los hábitos de la vieja vida que están arraigados, que son parte de sus principios, parte de sus convicciones, parte de su forma de actuar. En nuestro país impera la picardía criolla. Bueno, eso es algo que tiene que tratarse inmediatamente después de la conversión. Porque una persona que no es tratada de la picardía criolla, bueno, se convierte, lo mandamos al instituto bíblico, hace los 4 años, ya tiene las condiciones para tomar una obra, entonces le damos una obra a una persona así, que es ventajera, que tiene la picardía criolla, no fue tratada oportunamente después de la conversión,
desde la iglesia local y bajo el tutoraje pastoral. Entonces imagínense lo que va a ser un ventajero. No es que lo haga premeditadamente, ya está formado por los hábitos, porque los hábitos, como dice alguien, primero nosotros formamos nuestros hábitos y luego los hábitos nos forman a nosotros. Tenemos que forzosamente, inmediatamente de la conversión, hacer un tiempo de restauración del pasado traumático para identificar esa mochila de cosas tóxicas que debemos despojarnos. Esa mochila de cosas tóxicas que debemos despojar. Termino diciendo, mis queridos hermanos, que este servidor tuvo 40 años, los primeros 40 años de mi vida cristiana, estuve bajo ese proceso. Yo vengo del mundo, vengo de un pasado traumático, de un hogar sin referencia familiar, sin tener valores, sin tener principios, con malos hábitos. Fui chorro, seguí robando después de convertido. ¿Por qué? Bueno, llegó un momento, a los 14 años tuve una crisis, los 14 años de convertido, tuve una crisis, identifiqué por primera vez en mi vida que yo tenía un problema con el tema de robar. Entonces, bueno, en la presencia de Dios, me arrepentí de mis pecados, reconocí que tenía un hábito, nunca lo había visto así como un hábito, y pedí que el Espíritu Santo me ayudara a limpiarme de ese hábito. Y gracias a Dios que de esos 14 años de convertidos para acá, nunca más metí la mano en nada, porque me di cuenta que tenía un problema sin resolver, y como ese problema tenía otros, muchos otros más, de los cuales demoré 40 años. ¿Y qué quiero decir con esto? Que durante 40 años, ninguno de los pastores bajo cuya cobertura estuve, vino hacia donde yo estaba para decirme: Luis, vos tenés un problema que resolver. Ninguno, nadie, pero nadie. Entonces, en vez de explayarnos en la amargura y el reproche, saquemos algo bueno de esta situación y tomemos conciencia que lo primero que hay que hacer después que una persona se convierte es ayudarle a despojarse de esa mochila de cosas tóxicas, que si no lo hacemos, si no lo identificamos, no podemos ser libres completamente de la mochila. Entonces, a lo largo de nuestra vida vamos a estar desarrollando esos hábitos que ya están insertados en nuestra formación como personas, son parte de nuestras personas. Los hábitos ya nos forman a nosotros, se adueñan de nuestra voluntad, de nuestro pensamiento y de nuestra intención oculta. Y muchas veces eso hace que cuando tenemos una responsabilidad en la iglesia local, esas cosas tóxicas, parte de la mochila, que no hemos resuelto oportunamente, inmediatamente después de la conversión, nos juegan una mala pasada. Entonces, ¿cuál es la intención de Dios? ¿Que lo dejemos a un lado porque es una manzana podrida que no sirve para nada y contamina a los demás? No. Debemos restaurar, tomar acciones para restaurar. Entonces, al tomar acciones significa que, bueno, que los espirituales, los hermanos que van a corregir, los hermanos que van a intervenir, que van a ser seleccionados para restaurar, tienen que fijarse algunas pautas, las pautas que la palabra nos enseña. Repetimos el texto. Si alguno de ustedes, hermanos, si alguno de ustedes fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cristo dio su vida por todos y cada uno. Entonces, si hay un hermano que da mucho trabajo, tenemos que agotar todos los esfuerzos con el fin de restaurarlo. Y si por ahí descubrimos, como dice Pablo a Tito, que hay una intención oculta, que hay una perversión, que hay cosas deliberadas, actitudes deliberadas, bueno, entonces, después de una y otra amonestación, lo desechamos. Que Dios nos bendiga
nos dé sabiduría, nos dé gracia, nos dé entendimiento para proceder en el departamento o en la iglesia local con sabiduría. Proceder con sabiduría, sin olvidarnos que muchos hermanos retirados hay poco interés por recuperarlos. Los tenemos que recuperar porque Dios desea que los restauremos. Vengan pronto y arreglemos este asunto. Segundo, la ley de Cristo. Buscar la oveja perdida. Y tercero, los que caen son parte de la familia. Y todos sabemos que un hijo que mete la pata, que hace algún debido, bueno, trae mucha deshonra y dolor, pero nunca deja de ser nuestro hijo. Restauremos al hermano sorprendido en alguna falta. Así comienza Pablo en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta. Dios les bendiga y que el Señor nos dé gracia y sabiduría para aprender a restaurar a los hermanos caídos. Como última cosa, he pensado mucho en esto y sería tan interesante tener en la iglesia local hermanos que se especialicen en restaurar a aquellos que han caído. Esos hermanos espirituales, con una percepción espiritual profunda, saturados de la presencia del Espíritu Santo, impregnados de la ley de Cristo, bueno, sería tan interesante y tan provechoso contar en la iglesia local con un equipo de gente especializada en restaurar al hermano caído. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Gracias por sintonizar el podcast de Luis Curbelo.